Acto segundo. Una Navidad para recordar. Capítulo 10. Casi como Cenicienta. Cada paso que daba Valerian se sentía como si se estuviera acercando a su propia perdición. Eso probablemente fue muy exagerado, pero ciertamente se sentía como un pequeño cerdito camino al carnicero. Las palabras elegantes no impresionarían a la gente que estaba a punto de conocer. No les importaban los discursos, solo les importaba el poder y la influencia. Y ya tenían muchas de esas cosas. El guardia abrió la pesada puerta que conducía al salón del trono y saludó. Valerian solo le dio al hombre un rápido asentimiento antes de que entrara. Pudo haber jurado escuchar un "estás maldito", después de que la puerta se cerró detrás de él. Genial, justo lo que necesitaba. Bueno, terminemos con esto. Yo solo, supongo. Murmuró para sí mismo. Gracias, Matt. Realmente aprecio el hecho de que me respaldes. Luego añadió. Suspiró de nuevo y comenzó a caminar por el pasillo largo y estrecho. La sala del trono no estaba justo detrás de esas puertas, tuvo que caminar por ese pasillo antes de llegar a su destino final. Por así decirlo. Sus pasos resonaron por el pasillo vacío y no pudo evitar la sensación de que este sería el lugar perfecto para un intento de asesinato. Quizás se estaba volviendo paranoico. Definitivamente se estaba volviendo paranoico. Mientras caminaba, pensó en qué hacer a continuación. Cómo presentarse, qué decir, cómo reaccionar a sus preguntas. Y para su propia consternación, sabía que no tenía idea de qué hacer. Había imaginado muchas veces cómo sería ser emperador. Pero esos habían sido los juegos mentales de un niño pequeño. Ahora que estaba a cargo, no podía evitar preguntarse cómo sus acciones afectarían la vida de la gente normal. Mientras se acercaba a la entrada hacia la sala del trono, se preguntó si un emperador realmente podría irse de vacaciones por algún tiempo. Como 30 años más o menos. Se pasó la mano por el pelo corto y trató de ordenar sus pensamientos por última vez. Cuando miró hacia la enorme puerta, respiró hondo y se preparó para. ¿Su Majestad? Casi había llegado a la puerta cuando, de repente, una voz femenina llegó a sus oídos. Se detuvo y giró la cabeza hacia la izquierda. Por un segundo se preguntó si un sirviente había logrado perderse y estaba a punto de pedirle direcciones. Sin embargo, la figura que se encontraba entre dos poderosos pilares definitivamente no era un sirviente. ¿Ese sí? Valerian logró tartamudear. No es la cosa más inteligente que decir, pero cuando la joven salió de las sombras, sus ojos se abrieron con sorpresa. La mujer era joven, todavía tenía poco más de 20 años. Era de estatura media y vestía un vestido blanco que parecía que había costado una fortuna. En serio, Valerian reconoció la seda plateada de Mohan cuando la vio, y esa cosa era más cara que el oro. Fue producido por una rara raza de polillas y solo se podía cosechar en pequeñas cantidades. Un vestido de esta talla tenía que costar más que un solo apartamento en el centro de Augustgrad. Pero no era solo el vestido lo que era especial. La piel de la mujer estaba pálida e impecable. Tenía largos rizos negros y grandes ojos marrones. Sin duda alguna, era una mujer increíblemente hermosa. Cuando se acercó, Valerian logró dar un paso atrás. La posibilidad de que esta mujer fuera una asesina era bastante escasa, pero aún así. Perdóneme mi osadía, Majestad. Entonces dijo la mujer y se inclinó frente a él. Soy Valeria Sanson, y es un placer conocerte finalmente en persona. Se enderezó y miró a Valerian directamente a los ojos, esperando una respuesta. Fue lo único que Valerian logró decir. Se había olvidado por completo de ella. ¿Qué solía decir Jim en momentos como estos? El karma es una perra. Puedo decir que es un honor y un privilegio conocerlo finalmente en persona. Entonces ella simplemente continuó. He escuchado mucho sobre ti, y tengo que decir, ahora que estoy frente a ti, tu nueva apariencia realmente te queda bien. Te da un aura de liderazgo. Valerian reconoció los cumplidos vacíos cuando los escuchó. Estaba rodeado de lamebotas casi 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero por lo general, esos tipos no eran tan, bueno, atractivos. Entra en el juego, Junior. Podía oír la voz de Jim dentro de su mente. ¿Sí? Por supuesto, tartamudeó antes de que finalmente tomara una respiración profunda y lograra recuperar la compostura. Recordó que no estaba tratando con uno de los innumerables secuaces que intentaron arruinar su vida, sino con la hija de uno de los hombres más influyentes de todo el coral, y muy probablemente de todo el dominio. ¿Alguien había encendido la calefacción? Hacía tanto calor de repente. Perdóname. Valerian finalmente logró decir. Se inclinó, tomó la mano de la mujer y le dio un beso rápido, tal como dictaba la etiqueta.
Notó cómo la mujer apenas reaccionó ante este gesto. Era algo extraño, porque la mayoría de las mujeres o se sonrojaban y comenzaban a reír, o estaban completamente desconcertadas por el hecho de que el emperador pudiera ser tan encantador. Pero Sansón parecía que esperaba que la trataran así. Lady Sanson, es un placer conocerte. Y estoy deseando hablar contigo durante el transcurso de la noche. Sin embargo, en realidad, quería decirle que tenía algo de prisa. Antes de que pudiera terminar la oración, ella lo interrumpió con una mirada severa en su rostro. Sí, Su Majestad. Tiene toda la razón. Los invitados de honor de las festividades de esta noche no pueden esperar más y debemos saludarlos adecuadamente. Bien, aclaremos una cosa. Hubo un tiempo en el que Valerian apreciaba el lenguaje sublime. Pero su tiempo con los Raiders le había enseñado más que simples concursos de bebidas elegantes y que podía usar calzoncillos durante más de 3 semanas antes de tener que cambiarlos, aunque él podría haberse ido sin ese conocimiento. Probablemente era el único emperador en la historia de la humanidad que podía maldecir con fluidez en al menos 7 idiomas diferentes. Entonces, en lugar de estar de acuerdo con Lady Sanson, todo lo que hizo Valerian fue abrir la boca confundido y hacer la pregunta más importante. ¿Nosotros? Valeria Samson parpadeó sorprendida y Valerian pudo ver la expresión de confusión en su rostro. Sin embargo, solo duró menos de un segundo y fue reemplazada por una expresión de ira, antes de que finalmente recuperara la compostura. Oh, perdóneme, Su Majestad. Luego dijo. ¿No te informaron los miembros del personal del Palacio Imperial que te acompañaría y seré tu guía durante las festividades de hoy? Informaron sobre algo. Por ejemplo, ¿cuántos bebés deberían tener en los próximos 5 años? Cuando Valeria escuchó eso, se enderezó y una expresión de disgusto apareció en su rostro. Esto es absolutamente inaceptable. Luego gruñó. Por un segundo, Valerian pensó que estaba hablando de él, pero en cambio, el Palacio Imperial tiene que asegurarse de que Su Majestad Imperial esté siempre informado sobre lo que está sucediendo. Esta demostración de incompetencia simplemente no es aceptable. Ella comenzó a despotricar. Y para su propia sorpresa, Valerian hizo algo que nunca pensó que haría algún día. Comenzó a defender a esos bromistas que se suponía que iban a funcionar para él. Bueno, en su defensa, dijo. Después del fin del gobierno de mi padre, muchos miembros del personal del Palacio Imperial tuvieron que ser reemplazados porque los antiguos habían sido, bueno, Serged. La última parte sonó algo incómoda, pero en realidad fue bastante precisa. HMPF. Valeria Samson resopló con un tono sarcástico en su voz. Es usted demasiado indulgente con esta gente, Su Majestad. Si tuviera algo que decir en este asunto, me aseguraría de que algo como esto nunca vuelva a suceder. Serged o no, no hay excusa para este tipo de incompetencia. Tal vez pensó que estaba bromeando sobre la parte de Serged, pero Valerian sabía que conseguir Serged era una excusa perfecta para casi cualquier cosa. Me aseguraré de transmitir su malestar a estos bromistas, me refiero a los miembros del personal. Luego trató de calmar las olas. HMPF. Ella solo dijo. Oh hombre, por favor no dejes que sea uno de sus hábitos. Pensó Valerian. Luego inclinó ligeramente la cabeza. Como Su Majestad desea. Aún así, una vez que tenga la oportunidad de hablar con el personal del palacio, me aseguraré de abordar estos problemas. Valerian no se perdió de que sonaba como si ya fuera dueña de este lugar. Maldita sea, esos bromistas le dijeron que estaba interesado en ella. Si es así, le esperaba una noche increíble. Probablemente tengas razón, querida. Dijo el emperador. Sin embargo, aunque parece ser un crimen que solo merece la pena capital, creo que un gobernante también debe ser benevolente con las personas bajo su reinado. Entonces, ¿qué tal si los dejamos escapar esta vez y no pedimos el escuadrón de la muerte? Fue una broma, pero lo único que hizo Valeria fue fruncir el ceño. HMPF. Si usted lo dice, Su Majestad. Oh chico. Ahora, ¿qué tal si hacemos esto? Luego quiso saber. Valeria lo miró como si le acabara de contar una broma traviesa. Y ella no era el tipo de chica que aprecia las bromas traviesas. ¿Cosa, Majestad? ¿Qué cosa? Ella quiere saber. Valerian se maldijo a sí mismo por dentro, pero no perdió un latido por fuera. Conozcamos a nuestros invitados de honor, ¿de acuerdo? Luego le ofreció su brazo y cuando ella lo agarró, sintió un escalofrío a través de la tela de su traje. Al principio, se preguntó si estaba empezando a alucinar, pero la piel de su brazo sí se sentía fría. Miró a Valeria y frunció el ceño. Perdóname mi osadía, le preguntó entonces.
Pero hace demasiado frío para ti. Si quieres, puedes quedarte con mi chaqueta. Todo lo que hizo Valeria fue reírse de él. Aunque no fue una risa agradable. Estaba tan frío como su piel. Oh no, jajaja. Todo está bien, Su Majestad. Gracias por su consideración. De hecho no tengo frío. Es solo un nuevo tipo de tratamiento de belleza, ¿sabe? En realidad, no lo hago. Respondió con sinceridad. HMPF. Valeria murmuró y por un momento, pudo ver la frustración en todo su rostro. Pero ese momento se desvaneció tan rápido como había llegado. Es la tendencia más reciente. Se usa un agente especial para ralentizar el metabolismo. Reduce la temperatura corporal y ayuda a mantener la piel fresca e impecable. Eso sonaba mal en muchos niveles. Espera, ¿los fantasmas no usaron algo así? ¿Para esconderse de los sensores infrarrojos y evitar la detección? Oh, yo no sabría nada de eso, Majestad, jajajaja. Oh, eres tan inteligente. Entonces Valeria le dijo. Para Valerian, sonaba como si ella lo considerara nada más que un gran idiota. Abrió la boca, queriendo decirle que este agente ya no estaba en uso porque podría causarle una hemorragia cerebral. Pero de alguna manera, dudaba que a ella le importara eso. Aún así, la idea de estar cerca de esta mujer le hizo estremecerse. Se sentía como un cadáver. Bonita por fuera, pero se supone que no debe tocarse. No pudo evitar preguntarse cómo sería tener sexo con esta mujer. Digamos que no fue una imagen agradable. ¿Cómo hacer el amor con un bloque de hielo? BRRRRRR. Supongo que es un poco apropiado que el apodo de su padre sea el iceberg. Pensó Valerian. Se le ocurrió la idea de un chiste sucio. Uno que involucraría el término grieta de hielo, pero se las arregló para guardárselo para él. Bueno, no desperdiciemos más palabras elegantes, ¿de acuerdo? Declaró Valerian. Estoy seguro de que nuestros invitados nos están esperando. Una sonrisa apareció en el rostro de Valeria, pero incluso ahora no pudo evitar sentir que estaba mirando a un Zergling que estaba a punto de devorarlo. Mientras caminaban hacia las puertas que conducían a la sala del trono, ya podía distinguir a los dos guardias al lado. Cuando llegaron a la puerta, Valerian les dio a los hombres un rápido asentimiento. Gracias por sus servicios hoy. Si fuera tan amable de abrir la puerta ahora. Valerian dijo con una cálida sonrisa en su rostro. Los guardias lo miraron con sorpresa, obviamente no estaban acostumbrados a este tipo de trato cálido. Podía escuchar un HMPF a su lado, pero decidió no decir nada. Ambos guardias saludaron y abrieron la pesada puerta. Valerian se preparó y entró en la sala del trono, listo para librar una de las batallas más importantes de toda su vida. La gente dentro de la cocina no estaba muy ocupada. Lo bueno de un buffet era que solo tenías que asegurarte de que todo se rellenara justo a tiempo. Casi toda la comida preparada estaba en mesas en el pasillo fuera de la cocina. La gente todavía tenía que hacer cosas, como limpiar la cocina. Habían trabajado duro para poder disfrutar de un momento de respiro. Lástima que este momento no duraría mucho. Está bien, amigos, escuchen esto. Una nueva voz resonó repentinamente a través de la gran cocina. Todos miraron hacia la entrada. En virtud de mi autoridad, por la presente declaro que esta cocina es una zona de seguridad. El personal de la cocina se miraron, fruncieron el ceño y levantaron los hombros como si no supieran dónde era una broma o no. Lo digo en serio, gente. Gritó el capitán Brent. Podría haber una bomba dentro de esta habitación, y necesito comprobarlo. Fuera de aquí, ahora. Y para su propia sorpresa, la gente empezó a moverse. Cuando salieron de la cocina, agarró a uno de los hombres y lo miró a los ojos. Necesito la llave de la bóveda del vino. La bomba podría estar adentro. El hombre lo miró y negó con la cabeza. Bomba en la bóveda del vino, seguro amigo. No eres el primero en tirarnos de eso. Oye, Terrance. Este tipo quiere la llave de la bóveda del vino. Oh, demonios, otra vez no. Terrance solo gritó desde fuera de la cocina. Un cocinero regresó y le entregó la llave a Brent, quien la miró con sorpresa. Solo una cosa, dijo Terrance. Si vomitas, no lo hagas en las botellas, hazlo en el piso. Y si tienes que tirar un basurero, no uses el fregadero. Aún lo necesitamos para preparar la comida, ¿sabes? Brent en realidad no tenía idea de qué responder a eso, así que le dio al hombre un pulgar hacia arriba. Claro, amigo. Y hagas lo que hagas, no enciendas la calefacción. Es una bóveda de vino, no una maldita sauna. Terrance agregó. ¿Podrías escribir eso? Preguntó Brent. De lo contrario, podría olvidarlo.
Pero Terrance simplemente se dio la vuelta y se marchó furioso. Bastardo descarado, fue lo único que Brent pudo oírle murmurar. Cuando finalmente estuvo solo, negó con la cabeza con incredulidad. No pensé que eso realmente funcionaría. Se dijo sobre todo a sí mismo. ¿Ves? Te dije que lo haría. Ustedes necesitan tener un poco más de fe en mí. Jim dijo mientras entraba a la cocina. Sigo pensando que esto no es tan buena idea. Brent le dijo. Recordó que el almirante Horner le había dicho algo sobre Jim y el alcohol. No era nunca permitirle a Jim beber alcohol o siempre permitirle a Jim beber alcohol, pero no podía decir cuál era la correcta. ¿A quién le importa? Una copa de vino no estaría de más, ¿verdad? Derecha. Jim, por otro lado, estaba tan cerca de la tierra prometida que casi podía saborearla. Con suerte, la bóveda del vino se llenó con algo más que vino. Quizás whisky. O cerveza. Quizás schnapps. O un brandy realmente bueno. El vodka también estaría bien. Oh, esto sería glorioso. Arrancó la llave de la mano de Brent y caminó por la cocina. Vamos, bebé, ¿dónde estás? Ven con papá. Jim murmuró antes de encontrar una enorme puerta de metal. Miró por la pequeña ventana, pero todo lo que vio fueron enormes trozos de carne. No hay alcohol adentro. Se dijo a sí mismo. Por aquí supongo. Brent luego gritó y señaló otra puerta. Hay una cerradura, así que supongo que este es el lugar donde guardan las cosas. Jim podía sentir cómo sus manos comenzaban a sudar. Se acercó a Brent y puso la llave en la mirada. Encaja. Bueno, aquí finalmente estamos. Lo siento, Matt. Pero he esperado mucho tiempo para esto. Abrió la puerta y la abrió. La idea de ahogar sus penas hizo que su corazón llorara de alegría. En este momento, ni siquiera se sentía avergonzado por ceder a sus impulsos. Todo lo que ansiaba era la dulce sensación de estar borracho. Cuando estuvo sobrio, el tiempo pasó a un ritmo terriblemente lento. Pero cuando estaba borracho, estaba contento. Y ayudó a adormecer el dolor dentro de su corazón. Por favor, no tienes que hacer esto. Aún queda mucho por hacer. Su voz susurró en la parte posterior de su cabeza. De repente dejó de abrir la puerta y bajó la mirada. Lo siento, darling. Se susurró a sí mismo. Pero es todo lo que me queda ahora. Brent lo miró confundido. Señor, ¿está bien? Preguntó. Jim simplemente respiró hondo y una sonrisa triste apareció en su rostro. No, Joe. No lo estoy. Pero estoy a punto de aliviar el dolor. Entonces, ven con papá, es hora de destrozar. Abrió la puerta y se congeló cuando miró directamente a una figura grande, oscura e intimidante. Había una mirada fría y distante en el rostro de la figura. Bueno, al menos por lo que Jim podía decir. Era un poco difícil de decir ya que esa persona usaba gafas de sol incluso dentro de un edificio. Herrero. Jim gritó sorprendido y conmocionado. Señor Raynor. El agente Smith acaba de responder. Estaba de pie dentro de la bóveda del vino, con los brazos cruzados a la espalda. Necesito informarte que este lugar está fuera de tu alcance. Le dijo a Jim sin absolutamente ninguna emoción en su voz. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué? Jim logró tartamudear. Este es el único lugar dentro del palacio donde puedes conseguir algo de alcohol. Era lógico que intentaras encontrar este lugar. Explicó su guardaespaldas. Jim miró a Smith, incapaz de creer nada de esto. Oh, vamos, Smith. Es Navidad. Simplemente finge ser un ser humano y vete a otro lugar. O puedes beber con nosotros, ¿cómo suena eso? Le ofreció Jim. No puedo hacer, señor. Smith se lo acaba de decir. Mis órdenes son claras. Además, creo firmemente en ser un abstemio. Solo su suerte. Entonces, nos arruinarías tanto a mí como al joven Joe, comenzó Jim. Por favor, déjame fuera de esto. Y el nombre es Joseph, no Joe. No soy un maldito camionero, muchas gracias. Brent murmuró junto a ambos hombres. Navidad, ¿es eso? Eres un hombre desalmado, Smith. Apuesto a que lo único que obtuviste para Navidad cuando eras niño fue un trozo de carbón. Pero Smith no mordió el anzuelo. No, arruinaré tu fiesta de Navidad. El capitán puede consumir tanto alcohol como quiera. Smith se hizo a un lado y permitió que entrara Brent. El capitán miró a Smith con sorpresa. ¿Seriamente? Seriamente. Respondió el guardaespaldas. Smith miró a Jim, luego a Smith y luego de nuevo a Jim. Bueno, si ese es el caso, ¿a quién le importa? Déjame pasar, es hora de la fiesta. Brent entró en la bóveda del vino y Jim estaba a punto de seguirlo cuando Smith se interpuso en su camino. Por favor, no me haga usar la fuerza física, señor.
le dijo al hombre mayor. En cambio, empujó a Jim de vuelta a la cocina antes de darse la vuelta y entregarle la llave a Brent. Aquí, asegúrese de que el señor Raynor no tenga acceso a esta habitación. Puedo hacerlo. Brent respondió y cerró la puerta detrás de él. Jim pudo escuchar un último vamos a emborracharnos. Y gimió. Eso no es justo. Maldijo. Smith simplemente señaló la puerta al otro lado de la cocina. El salón de baile es así, señor. La mujer llamada Dee ya no pudo ocultar su malestar. Cuando estabas en una misión, había un punto sin retorno. Una vez que llegaste a eso, solo podías seguir adelante y esperar lo mejor. Había llegado a ese punto hace mucho tiempo, algunos incluso podrían decir que sucedió el día en que dejó el Combine para viajar a Coral. Pero todo el peso de su situación finalmente comenzó a golpearla en el momento en que ella y el equipo de ataque descendieron al sistema de alcantarillado para dirigirse al palacio. No había muchas cosas en las que un soldado pudiera contar, pero lo más importante era que eras parte de una banda de hermanos y hermanas, personas que luchaban codo con codo y se cuidaban unos a otros. Porque cuando comienza la batalla, a nadie le importa la política. Se trata solo del chico o la chica a tu lado. Sin embargo, los 6 hombres y mujeres que la acompañaban no eran compañeros. Eran otra cosa. No iría tan lejos para decir que eran especiales como había afirmado su líder. Eran diferentes. Pero no importa desde qué perspectiva los mirara Dee. Simplemente no podía ver cómo estos tipos podían ser otra cosa que fenómenos. Será mejor que te guardes esos pensamientos, niña. El hombre sin rostro junto a ella gruñó. Giró la cabeza hacia un lado, pero no pudo ver mucho. Tanto ella como sus rostros estaban cubiertos por gafas que les ayudaban a ver en la oscuridad. Sus gafas eran grandes y toscas, pero funcionarían. El equipo de estas personas era realmente avanzado y tenía que preguntarse cómo se las habían arreglado para ponerlo en sus manos. ¿No quieres saber? El hombre solo gruñó de nuevo. Oh, eso era algo en lo que estaban de acuerdo. Dee sintió el peso de la escopeta de combate en sus manos. Era un buen sentimiento. La hizo sentirse como un soldado de nuevo, un sentimiento que había extrañado. Sin política, sin intrigas, sin esconderse en las sombras, tonterías. Solo una operación de combate sencilla. No importaba que fuera la misión más grande e importante de su vida. Mientras caminaban por la oscuridad de las alcantarillas, ella vigilaba de cerca lo que la rodeaba. Era una alcantarilla, por lo que estaba llena de todo tipo de productos de desecho que producía una ciudad del tamaño de Augustgrad. Se movían a través de una tubería enorme que en realidad se parecía más a un túnel. Podía sentir el agua fría hasta la cadera. Solo que en realidad no era agua. El olor era casi insoportable, pero hizo todo lo posible por soportarlo. No era la primera vez que corría por una alcantarilla. Los 6 miembros del equipo de ataque llevaban máscaras que cubrían todo el rostro, por lo que asumió que esas máscaras filtraban el hedor, haciendo todo este viaje más llevadero. Sí, eso es correcto. Aquí estaba ella, caminando por un túnel lleno de mierda acompañada de un montón de monstruos. ¿A quién llamas monstruo, basura? El hombre a su lado siseó de repente y se detuvo. La agarró por el cuello y alcanzó el cuchillo de combate que llevaba colgado del cinturón. Pero incluso si estos tipos eran especiales, Dee tampoco estaba indefenso. Ella también agarró su cuchillo, lista para ver si este imbécil llevaba algo debajo de ese traje negro ceñido. Suficiente. De repente, otra voz ladró. Era la mujer que había conocido frente al escondite de Gabriel Tosh. Aparentemente, esta mujer rubia era su segunda al mando. Y ella era la que estaba a cargo del equipo de ataque. La mujer caminó hacia los dos y agarró la muñeca del hombre más grande. Déjalo. No tengo tiempo para tu mierda de macho. ¿No te gusta lo que piensan los demás? Entonces deja de sondearlos. Ella gruñó. Pareció que por un momento el hombre se preguntó si debería hacer algo realmente estúpido. Pero luego bajó su cuchillo y liberó a Dee de su agarre. Solo quería dejar claro un punto. Gruñó. Señalado. Replicó la mujer. Ahora regresa. Tú toma la parte trasera. El hombre no se quejó. En cambio, se dio la vuelta y caminó hasta el final de la formación. Dee pudo oír cómo murmuraba algo. Algo sobre las cosas en las que estaban ahora y los orificios de Dee. La otra mujer simplemente negó con la cabeza y se volvió hacia su destino. ¿Cuánto tiempo más? Quiso saber y empezó a moverse de nuevo. Esta vez Dee se aseguró de permanecer a su lado. La mochila que llevaba en la espalda estaba empezando a frenarla. Estaba lleno de pistolas e incluso más pistolas.
Suficiente para equipar al resto del equipo. El mismo equipo que ya estaba dentro del palacio, con suerte. Media milla, luego tenemos que subir hacia arriba. El punto de entrada estará en el ala este, cerca de la sala del trono. Dee le dijo. No puedo decir que me guste este camino dentro del tuyo. ¿Fuiste aquí varias veces? La mujer quiso saber. ¿No quieres saber? Dee solo respondió. Supongo que no quiero. La mujer estuvo de acuerdo. Mantendremos abierta la ruta de escape durante exactamente 45 minutos. Después de eso, estará solo. ¿Entendido? Comprendido. Respondió Dee. Ambas mujeres sabían que de todos modos no se trataba de una ruta de escape. Sin embargo, al mismo tiempo, a ninguno de ellos le importaba un poco eso. Lo único que importaba en este momento era que estos supuestos espectros poseían las habilidades necesarias para llevar estas armas al palacio sin ser detectados. Dee no tenía idea de qué tipo de trucos tenían esos tipos bajo la manga, pero nunca antes había tratado con ellos. No somos fantasmas. La mujer acaba de decirle. Manténlo en mente. Había un tono amenazador en su voz cuando dijo eso. ¿Realmente hay una diferencia entre ustedes? Susurró Dee. Llámanos fantasmas de nuevo y lo descubrirás. La mujer gruñó con rabia y desprecio apenas contenidos. Entonces, Ghost Spectres realmente no se llevaban bien. Bueno saber. Su viaje al palacio continuó y Dee trató de concentrarse en la tarea que tenía entre manos. En parte porque quería asegurarse de recordar todos los detalles importantes. Pero sobre todo porque quería enfocar su mente en cosas no personales, para que estos monstruos no vieran algo que no fuera de su incumbencia. En cierto punto, el túnel en el que se encontraban se hizo más estrecho. No había suficiente espacio para que caminaran uno al lado del otro y finalmente tuvieron que agacharse. Sin embargo, incluso entonces nadie maldijo ni se quejó. El hecho de que estuvieran caminando a través de diferentes tipos de productos de desecho humano fue realmente divertido. Significaba que esos ricos bastardos producían el mismo tipo de inmundicia que todos los demás. Llegaron a un cruce y los soldados pudieron ver un letrero amarillo en la pared. Apuntó al frente. ¿Tú hiciste eso? Preguntó la mujer y Dee asintió. Hay una gran sala a unos 400 metros por encima de nosotros. Tendremos que subir por una última y podemos entrar al segundo subsótano desde allí. Nunca dejaron de caminar y cuando llegaron a la gran sala, todos miraron hacia arriba. ¿Escalera, murmuró uno de los espectros. Ni siquiera puedo ver el final. Tranquilizarse. El líder gruñó y se movió hacia la escalera. Subamos allí, tenemos un horario apretado aquí. Y por primera vez, Dee tuvo que estar de acuerdo desde el fondo de su corazón. Los miembros del equipo empezaron a subir por la escalera y, en cierto punto, Dee no se atrevió a mirar hacia abajo. El peso de las armas dentro de su mochila comenzaba a molestarle. Sin embargo, hubo una cosa buena. El hedor de las alcantarillas comenzaba a debilitarse y podía respirar profundamente de nuevo. Si sobrevivía este día, nunca volvería a entrar en una alcantarilla. Les tomó aproximadamente 10 minutos antes de que finalmente llegaran al final de la escalera. Cuando lo hicieron, los espectros miraron a su alrededor. ¿Qué es este lugar?, preguntó el líder de los espectros tanto con sorpresa como con incredulidad. Es esto. Dee solo asintió antes de dejar caer su mochila y empezar a buscar algo dentro. Justo enfrente de ellos estaban las puertas metálicas de un ascensor. Es un hueco de ascensor vacío, y conduce al ala este del palacio. Lo encontré cuando estaba buscando un punto de entrada. Probablemente estaba destinado a ser una ruta de escape. No hay ascensor dentro y lo han sellado con simplemente vertiendo cargas y cargas de hormigón en ese agujero. Sacó un pequeño paquete de su mochila y caminó hacia el ascensor. La puerta estaba sellada y el hormigón del otro lado impedía abrir las puertas a la fuerza. La mujer detrás de Dee cruzó los brazos frente a su pecho. Entonces, ¿cómo vamos a entrar? No podemos atravesar el concreto. Ella dijo. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa apareció en el rostro de Dee. Después de encontrar este lugar, estudié la estructura del palacio. Me tomó meses hacer eso. Esos ascensores, no son solo ascensores ordinarios. Son lo mejor de lo mejor, ¿sabes lo que eso significa? Sin embargo, la mujer detrás de ella era un espectro, no una ingeniera. Y ella estaba de mal humor. Entonces, en lugar de preguntarle a Dee de qué estaba hablando, simplemente miró dentro de la mente de la mujer. Y lo que vio. Tienen un conducto de cable secundario. Susurró y Dee asintió. Genial, ¿no? De esa manera, en caso de incendio, los cables aún están a salvo.
Verifiqué el diseño, usan el mismo tipo de ascensores en varios ministerios. Como el antiguo Ministerio de Agricultura, ahora la Embajada de Kelmorian. Dee colocó el pequeño paquete en la puerta y apretó un botón que se le adjuntaba. De repente, una pantalla digital cobró vida, mostrando varios números rojos. Los conductos de cables no son muy grandes, pero hay suficiente espacio para que un técnico los suba. Y conducen hasta la planta baja. Y como no son accesibles desde el exterior, no están llenos de hormigón tampoco. Lo comprobé con un escáner. Luego presionó otro botón y los números comenzaron a contar. Dio un paso atrás y miró a los espectros. Quizás quieras ponerte a salvo. Esto va a ser un gran boom. El salón de baile es de esa manera, señor. De esa manera, señor. Effin idiota. Jim gruñó mientras regresaba a dicho salón de baile. Había intentado hablar con Smith, había intentado convencerlo de que se aseguraría de que ni Mad ni Valerian se enteraran jamás. Pero Smith tenía principios hechos de piedra o era un bastardo desalmado. Probablemente el último. Lo juro, venir aquí fue un error. Jim murmuró. No prestó atención a las personas que lo rodeaban cuando volvió a entrar al salón de baile. ¿Por qué debería hacerlo? De todos modos, no conocía a ninguno de estos bromistas. Ahora estaba en un lugar donde no se le permitía hacer nada, rodeado de personas que no le importaban y obligado a quedarse, Dios sabe cuántas horas antes de que finalmente pudiera escapar. Seguro, todavía tenía que encontrar a Matt. Pero al mismo tiempo, ¿a quién le importaba eso? Jim podía sentir cómo su estado de ánimo comenzaba a caer por debajo de cero. Quizás debería dejar esta fiesta, tomar un taxi y regresar a su casa. Que no era su lugar en absoluto, pero a quién le importaban esos detalles tan finos en estos días de todos modos. Por todas las cosas que había hecho en su vida, tenía que haber algún tipo de castigo. Por todas las veces que le había fallado a su pueblo, ya fuera en el campo de batalla o no. Pero este castigo debía ser la muerte por aburrimiento. Los pensamientos de Jim no se volvieron oscuros y sombríos de repente, habían sido así durante meses. Quizás incluso más, quizás incluso años. Pasó junto a todo tipo de celebridades, con las manos en los bolsillos y con una expresión hosca en el rostro. Quizás algunas personas lo reconocieron, quizás algunos simplemente se preguntaron qué estaba haciendo un leñador gruñón entre ellos, o si el tipo que se suponía que era Santa se había olvidado de ponerse la barba blanca. A Jim no le importaba nada de eso. Mientras caminaba por el salón de baile, suspiró. ¿Era este su destino ahora? ¿Pasar el resto de su vida como un hombre encerrado para no lastimarse a sí mismo? Sabía por qué Matt lo trataba de esa manera. A veces necesitas amigos que te cuiden. Pero Jim había superado ese punto. Además, el tiempo que le quedaba en este mundo era limitado de todos modos. Y, sin embargo, siempre habrá personas que te necesiten, su voz susurró en el fondo de su mente, pero no lo ayudó a sentirse mejor. Entonces, todo el mundo necesita al viejo Jimmy, pero ¿qué pasa con la gente que le importaba? ¿Quién se ocupará de él? Murmuró para sí mismo. Eso no es lo que quería decir, yo, su voz lo alcanzó, pero él negó con la cabeza. Ahora no. Por mucho que disfrutara con esta alucinación, comenzaba a ser molesto. Estaba demasiado concentrado en evitar a todas esas celebridades. Tanto, de hecho, que casi se pierde algo en el borde de su vista. No reaccionó lo suficientemente rápido, pero cuando su cerebro finalmente se puso al día, se detuvo y giró la cabeza hacia un lado. Había alguien entre la multitud. Bueno, había mucha gente en la multitud, pero esta persona era diferente. Cabello rojo. Parpadeó sorprendido y entrecerró los ojos. Por una fracción de segundo, pudo verlo. Había una figura pelirroja. No cualquier cabello rojo, no como ese cabello castaño rojizo en la cabeza de Brent. No, era de un rojo llameante, como si estuviera hecho de lava. Miró en la dirección general de esa figura, pero se había ido. Cuando de repente una mujer de cabello azul helado pasó junto a él, negó con la cabeza. Bien, se había olvidado de dónde estaba. Probablemente no había una sola mujer con un color de cabello natural dentro de esta habitación de todos modos. Suspiró y se alejó. De repente se sintió tan cansado, tan agotado. No había hecho mucho hoy, pero podía sentir cómo su fuerza se deslizaba entre sus dedos. Entonces, ¿esto era lo que podía esperar para su futuro? Sería cada día más agotador que el anterior hasta que estuviera demasiado débil para hacer casi cualquier cosa. Quizás no debería buscar algo de beber, sino un arma para acabar con esa tragedia antes de que estuviera a punto de suceder. Jim suspiró y se alejó.
No tenía idea de qué hacer a continuación, tal vez debería buscar a Smith y decirle que quería irse. Al diablo con Matt, eventualmente tuvieron que resolver sus problemas ellos mismos. Fue entonces cuando volvió a ver ese pelo rojo. No puede ser, murmuró y se frotó los ojos. Maldita sea, estaba teniendo alucinaciones. Bueno, más alucinaciones de las habituales. ¿Por qué ahora de todos los tiempos? Suspiró y volvió a abrir los ojos. ¿Y cuando lo hizo? Allí estaba ella. Solo pudo ver la ágil figura durante una fracción de segundo, pero no había ninguna duda al respecto. Ella desapareció entre un grupo de personas, pero seguramente vio un vestido de color cobre. Solo pudo verla el tiempo suficiente para estar seguro de que no era producto de su mente alucinante. Su cuerpo se movió solo cuando decidió ir tras ella. No pensó en cuán probable era todo esto o cosas así. De todos modos, todo el asunto era demasiado surrealista. Se sumergió en el grupo de personas y pudo ver el color cobre de su vestido desapareciendo detrás de otra multitud. Ella se movió rápidamente, pero había algo más en ella, algo que su mente aún no se había dado cuenta. Sin embargo, su subconsciente le dijo que debía seguir a esa mujer. ¿Por qué? ¿Raynor? ¿James Raynor? De repente una nueva voz llegó a su oído y sintió una mano en su hombro. Se detuvo y se dio la vuelta con una mirada confusa en su rostro. ¿Qué? Se las arregló para decir. Esa mano pertenecía a un hombre. Llevaba un traje blanco y se veía algo ridículo. Era un tipo delgado con muchas arrugas en la cara y, al principio, Jim no lo reconoció en absoluto. Le tomó unos momentos descubrir la identidad del hombre. Y para entonces. ¿Eres tú, no? Oh Dios, nunca pensé que realmente nos encontraríamos cara a cara algún día. Dijo el hombre y le mostró a Jim una sonrisa tonta. Cuando Jim finalmente reconoció al hombre, no podía creerlo. Vermellón. Casi gritó de sorpresa e incredulidad. Tony Vermillón sonrió como un idiota estúpido y le ofreció la mano a Jim. En carne y hueso. Aunque tengo que admitirlo, no pensé que te veríamos en esta fiesta. ¿Tienes algo que decir a todos los espectadores del sector? Preguntó Vermillón. Solo entonces Jim notó el pequeño holodrone flotando junto a la cabeza de Vermillón. Hola. Solo logró decir. De todas las cosas del mundo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí esta noche? ¿Eres un invitado? ¿Hay alguien aquí contigo? ¿Alguien especial? Vermillón quiso saber. Jim miró a su alrededor, sin embargo, la mujer pelirroja se había ido. No hay ninguna razón en particular por la que estoy aquí. Jim explicó. De hecho, fue la primera vez que se encontró cara a cara con Vermillón. El tipo era mucho más pequeño de lo que Jim había pensado. Creo que incluso el legendario luchador por la libertad James Raynor tiene que divertirse de vez en cuando, amigos. Vermillón bromeó con el dron de la cámara. Cuando Jim escuchó eso, levantó las cejas. ¿Luchador por la libertad? Recordó cómo Vermillón lo había llamado muchas cosas, pero nunca un luchador por la libertad. Entonces, señor Raynor, Tony continuó entrevistando a Jim, ¿qué le parece esta fiesta hasta ahora? Hay muchos invitados importantes aquí, ¿hay alguien entre los invitados que lo haya impresionado tanto? ¿Hasta ahora? ¿Conocía a algunos viejos amigos, tal vez? Bueno, al menos la calidad de las preguntas de Vermillón era prácticamente la misma que antes. Nope. Pero bueno, ¿ha visto al almirante Horner? Jim de repente preguntó de vuelta. La pregunta tomó a Vermillón algo desprevenido, como si no hubiera esperado que nadie le hiciera una pregunta. Sí, en realidad. El almirante llegó hace aproximadamente 2 horas, pero luego se fue. Hablando de eso, desde cuando él y Kate Lockwell tienen una aventura, y le informaron sobre esto. Los ojos de Jim se abrieron con sorpresa cuando escuchó eso. Espera, ¿qué? ¿Matt y Lockwell? ¿En serio? Preguntó. ¿Así que no sabías sobre eso? Vermillón le preguntó de nuevo. Interesante. Eso significa que el almirante Horner mantuvo este asunto en secreto sin embargo, por muy divertido que fuera, y una parte de Jim deseaba que Matt encontrara a alguien que lo hiciera feliz, pero no hoy, Jim tenía poco nervio para lidiar con esto ahora mismo. Suspiró y miró a su alrededor. Toda la gente parecía divertirse al máximo, y aquí estaba él, respondiendo preguntas estúpidas de Don Vermillón, el mismo tipo que solía darle una nueva 24 horas al día, 7 días a la semana. Al diablo con esto, tuvo que salir de aquí y encontrar su. Ahí tienes. Susurró de repente. A un par de docenas de metros de distancia, el cabello rojo llameante apareció de nuevo, pero desapareció de su vista en fracciones de segundo.
Sin embargo, ese cabello no era una alucinación, así que In comenzó a moverse. Sin embargo, Tonji no pareció darse cuenta de que la entrevista había terminado. Señor Raynor. Señor Raynor. Espere, todavía hay algunas preguntas que debo hacerle. Pero Jim no tuvo tiempo para esto. Quizás más tarde. Él solo respondió. Pudo escuchar a Donnie suspirar y luego una cámara apagada. El dron junto a su cabeza dejó de grabar y Jim se sintió aliviado. Sin embargo, en lugar de dejar a Jim solo, Vermillon se interpuso en su camino y lo miró. Bueno, escuche, señor Raynor, hay algo que me gustaría decirle. Desde hace bastante tiempo, en realidad. Pero Jim no tuvo tiempo para eso. Vio ese cabello rojo una vez más antes de que la figura desapareciera de su vista. ¿Eh? Jim solo logró murmurar. Sé que tenemos una especie de historia y, bueno, dado todo lo que has hecho y lo que he dicho sobre ti, solo quería decírtelo. Lo siento mucho. ¿Qué? Jim dijo cuando escuchó eso. Sé que no he sido exactamente una buena persona en el pasado. Pero estoy tratando de hacerlo mejor. Significaría mucho para mí si tú lo hicieras. Bueno, Jim pudo ver que Vermillon hablaba en serio ese. No amaba a este hombre, Vermillon había sido un mentiroso y un oportunista. Sin embargo, a pesar de que probablemente había arruinado más de unas pocas vidas, Jim carecía de la fuerza para odiar a este hombre. Había agotado todo su odio el día que Sarah mató a Mengs con un simple pensamiento. Vermillon le ofreció la mano a Jim y lo miró con ojos suplicantes. ¿Sin resentimientos? Jim miró a su alrededor, pero la mujer no estaba a la vista. Suspiró y volvió a mirar a Vermillon. Realmente pensó en decirle que se metiera esa excusa, bueno, ya sabes. Pero luego simplemente tomó la mano y la estrechó. Sin resentimientos, Vermillon. La sonrisa que apareció en el rostro de Vermillon fue absurdamente amplia. Excelente. Ahora que lo sacamos del camino, actualmente estoy trabajando en mi autobiografía. Quería preguntar si me podrían ayudar con la parte en la que escribiré sobre mí durante el reinado del dictador Arturus Mengs Y. Escribir sobre mí durante el reinado del dictador Arturus Mengs. De acuerdo, tal vez todavía era un oportunista. Y realmente me vendría bien un aporte adicional sobre el papel menor de los Raiders durante ese conflicto. ¿Papel menor? Jim murmuró antes de suspirar de nuevo. Solo quería irse de este lugar. Pero luego volvió a ver el pelo rojo. Se dio la vuelta y tocó el hombro de Vermillon. Claro, solo pídele a mi agente que programe una reunión. De todos modos, está en algún lugar aquí. Un tipo grandote, usa un traje negro y lentes de sol dentro del edificio. Se llama Smith. Asegúrate de seguir molestándolo. Es el tipo de persona que le gusta actuar como un imbécil. Así que tienes que fastidiarlo, él lo apreciará. La sonrisa en el rostro de Vermillon se hizo aún más amplia. Haré eso. Gracias, coronel. Luego dijo. Comandante, maldita sea, siseó Jim antes de que finalmente lograra separarse de ese tipo. Además, tenía cosas más importantes que hacer. Allí. Se susurró a sí mismo. Ella estaba allí, podía verla. Jim se apresuró a llegar a su posición y tuvo que abrirse paso entre un sinnúmero de celebridades. Podía verla, pero solo desde atrás. Era como si ella flotara entre la multitud mientras él tenía que luchar contra ellos. Su cabello parecía lava fundida, más intenso de lo que realmente recordaba. También era más corto. Y el vestido, no solo tenía el color del cobre, parecía como si estuviera hecho de metal fundido. Cada paso que daba hacía que cambiara y cambiara. Pero esa no era la razón por la que la estaba siguiendo. No era solo el cabello o el vestido, era la forma en que caminaba. Conocía ese andar. Solo una persona que conocía caminaba así. Cada paso estuvo lleno de confianza en uno mismo. Sí, conocía esos movimientos. Los conocía a todos demasiado bien. Simplemente no puede ser. Ahora no. Aquí no. ¿Por qué de todos los tiempos ahora? ¿Por qué? El corazón dentro de su pecho comenzó a latir cada vez más rápido. Sintió una mezcla de dolor y esperanza, y su respiración se volvió irregular. La mujer se separó del gran grupo de personas y caminó hacia una escalera. De repente, Jim sintió cómo comenzaba a entrar en pánico. No, estaba a punto de irse. No podía permitir eso. Casi tuvo que correr para alcanzarla a tiempo. Cuando empezó a subir las escaleras, parecía que la escalera la estaba elevando por sí sola. Estaba casi en lo alto de la escalera cuando finalmente la alcanzó. Jim se acercó a ella y por un momento sintió que tanto el tiempo como el espacio comenzaban a cambiar y ralentizarse a su alrededor. Pero luego su mano agarró la de ella, dándole un suave tirón.
Cuando ella se dio la vuelta y él la miró a los ojos verdes, no lo podía creer. Sara,